Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, de regreso, Realidad en Contexto, por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Muchos temas hoy, iniciando la semana. Realidad en Contexto. Mire, el abogado de Alexis Medina ha dicho que de los 60 millones que el juez de la instrucción le impuso de garantía económica para variar la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria, que de ese monto solo tuvo que pagar 2 millones de pesos. Y es entendible porque hay varias modalidades para el pago de la garantía económica. Cuando es en efectivo por la Fiscalía es diferente. Ahora, en este caso, fue por una compañía aseguradora, a través de una compañía aseguradora, y ahí los abogados tienen la posibilidad de negociar hasta reducir el monto a su máxima expresión. Entonces, Alexis Medina, quien es el principal señalado en el caso Antipulpo, que ya está en su casa en prisión domiciliaria, el abogado Carlos Salcedo ha estado representándolo en la parte técnica, abogado de la barra de la defensa, ha dicho que Alexis Medina, quien está imputado en este escándalo de corrupción, uno de los más grandes que se haya registrado a lo largo de la historia del país, reveló que de los 60 millones de pesos impuestos por el juez de la instrucción para variar la medida de coerción consistente en prisión preventiva por domiciliaria, el imputado pagaría por la variación el monto de solo 2 millones de pesos. Él dijo que luego de las negociaciones esto quedó en 1 millón y algo, pero con los impuestos incluidos y todo eso, subió al monto de 2 millones. En la variación de esta medida de coerción, el acusado solo tuvo que pagar eso, 2 millones. Carlos Salcedo, explica que las garantías económicas fijadas en los tribunales de la República en materia penal paga solo un porcentaje y que en casos como este, que la suma es tan alta, el porcentaje es negociado por los abogados, logrando reducir aún más el monto que se le debe pagar o que se debe pagar. En ese sentido, el abogado dijo que el porcentaje a pagar de esta fianza quedó en 3%, 60 millones, que equivaldría a 1 millón de pesos, 800,000 pesos. Sin embargo, por los impuestos, la suma total de que la garantía económica impuesta fue a través de una compañía aseguradora, pues en este caso pagó solo esa suma. Ahí está el detalle. No tuvo que pagar tanto y posiblemente la opinión pública que escuchaba decir que le variaron la prisión preventiva a Alexis Medina tras el pago de una garantía económica de 60 millones de pesos, no entiende bien el asunto y pensaría que son 60 millones en efectivo. No es así. Ya el abogado de este imputado lo ha explicado claramente. República Dominicana, ubicada como el eje de la cocaína, según
Enseigkrem, o Crime, una organización internacional. Y entonces hay un problema aquí porque el puerto multimodal Caucedo, conforme se ha indicado en la información que me llega, es que por Caucedo, que es un destino a todos los lugares del mundo, que por ahí sale la mayor cantidad de drogas, con destino internacional. Y entonces, 7.6 millones de drogas fueron incautadas y solo en Caucedo y en el mes de abril la DNCD hizo 5 incautaciones en este puerto, en el puerto multimodal Caucedo. Sigue siendo la República Dominicana un puente estratégico para el tráfico de droga hacia otros destinos del mundo. Y se habla de incautaciones, pero todos los días son interceptadas embarcaciones con droga, aeronaves y otros actos ilícitos en esta operación que envuelve toda la riqueza del mundo, miles de millones de pesos y bienes materiales, la droga. Eso es así. Delincuentes estafan a ciudadanos con un supuesto pago de seguro y en medio de esa promesa ellos le dicen a los ciudadanos que tienen que buscar una suma de dinero, depositarla, le envían un carnet falso y una carta igual, falsa, y ahí los estafan. Pienso que ya es tiempo que la ciudadanía comience a crear conciencia en torno a la ola de estafadores que se mueve a través de las plataformas digitales, de las redes sociales. Hay que despertar, porque en cualquier momento lo abordan, comienzan a venderle sueños y usted lo cree y termina estafado. Estos ciudadanos, que no me han dicho cuántos son en este momento los que han sido estafados con la venta de ese sueño fantástico, que finalmente terminan quitándole lo poco que tienen. Organizaciones exigen respetar el 4% de la educación, respetar el pacto educativo y dejar los fondos asignados en el 4% de la educación, algo que está creando problemas. Y aquí la coalición por una educación digna que se levantó aquella vez en pos del reclamo para que el gobierno, para que los legisladores legislaran para asignar a la educación el 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ese 4% de la educación no ha significado una mejoría de la calidad de la educación en República Dominicana, como se puede observar por los índices de desempeño que organismos internacionales han levantado aquí, estudios que se han hecho. Y entonces, partiendo de esa realidad, es que decimos que ahora, en vez de disminuir el 4% de la educación, se pudiera utilizar de manera correcta para mejorar la calidad de la educación. Pudiera utilizarse con esos fines y no reducirlo, porque nosotros seguimos colocados en los últimos lugares en cuanto a calidad de la educación y medido con países internacionales, latinoamericanos y otros del mundo, hemos salido ocupando los últimos lugares en lectura, escritura y matemática. Y esto hay que resolverlo, pero resolverlo a la brevedad posible, porque ya el sistema educativo dominicano, con ese pésimo desempeño en cuanto a calidad, no aguanta más, estaría al borde del colapso. Salud Pública reportó 356 nuevos casos de COVID.
Diputados conocerán presupuesto reformado y reducción de educación para la próxima semana. Es un hecho. Óigame, hay que empoderarse. Lo que fue la coalición por una educación digna, que salió a la calle con una sombrilla amarilla, donde protestaban para que le den 4% para la educación, ahora parece que no está en eso. Andará por otros rumbos, pero parece que no está en disposición de protestar para que la educación continúe con esa asignación de dinero y ahora orientada a la mejoría de la calidad, como lo está demandando la sociedad dominicana. Pudiera ser así, pero aquí la lucha de intereses se lleva todo. Eso siempre ha sido una realidad. Rechazo al recorte del 4% de la educación. Entonces, sus pobres resultados, lo que acabo de decir, porque ha sido un resultado pésimo, muy pobre, el que ha presentado la educación dominicana. Y entiendo que eso hay que mejorarlo, pero no recortando el presupuesto. FBI investiga asalto en Correos del Bronx, que se llevaron 112 millones de pesos. Casi nada. 112 millones de pesos, wow. O de dólares. 112 millones de pesos, no, de dólares en Estados Unidos. Es una suma bien alta, bien considerable. Y los ladrones cargaron con eso. Diputados reconocerán presupuesto reformado y reducción de educación en la próxima semana. En la próxima semana se estaría conociendo. El concejal Méndez entrega útiles escolares a cientos de niños en Paterson, el congresista dominicano. Migración de Estados Unidos advierte a inmigrantes a aplicar para el Gran CAR, es una tarjeta, la Gran CAR. Bueno. Energía y Mina dice a senador, no puede entregar información que existe. Ajá. Energía y Mina no quiere entregar información solicitada por un senador que, entiendo, si no le va a entregar los originales que tienen sus archivos, sí puede entregarle información. ¿Por qué no? El 4%, el principio de progresividad y cláusula de no retroceso. Yo creo que antes que el gobierno implemente la reducción al 4% de la educación, podrían producirse protestas populares en el país. Porque ese es el ánimo que veo de los grupos populares del país, de la sociedad civil, de que fácilmente podrían irse a las calles en protesta por un abuso, una arbitrariedad del gobierno, porque esa fue una conquista del pueblo en las calles, 4% a la educación. El presidente inauguró torneo SFM. Es así. Entonces, ya usted sabe cómo anda la situación de este país, que nosotros avanzamos unos pasos y retrocedemos no se sabe cuánto. Y así no se puede, bajo ninguna circunstancia, porque una sociedad debe evolucionar cada día y no involucionar, como ocurre a veces. Involucionar, esa es la idea, ya usted sabe. Quiera Dios que reflexionen
y se eviten que el pueblo tenga que protestar para que no le disminuyan esa parte tan importante del presupuesto de educación, que mejor necesita cada día más inversión para mejorar calidad y otros asuntos. Sí, ya veremos quién tiene más fuerza, si el pueblo o el gobierno, con esta propuesta, porque parece que el déficit y la inflación acumulada va a obligar al gobierno ahora a hacer unos cuantos ajustes. Como bien recordarán, el presidente de la República dijo que no iba a haber reforma fiscal, pero ahora parece que se ve un poco apurado y tendrá que recurrir a reducir el 4% y otras actividades para cubrir el déficit del Estado. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.